En algún lugar entre los reflectores que iluminan los estudios de televisión y las noches silenciosas, en las que solo se escucha el latido de un corazón herido, existe una mujer que ha convertido el dolor en fuerza y la vulnerabilidad en bandera. Giselle Blondet, la eterna presentadora de Sonrisa Radiante, la voz que ha acompañado a millones de hogares hispanos durante décadas, guarda bajo esa piel de luz una historia que muy pocos conocen en su totalidad. Detrás de cada aplauso, de cada "qué linda te ves hoy", hay capítulos enteros escritos con lágrimas que nunca llegaron a las cámaras. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa historia sale a la luz sin filtros ni maquillaje. Lo que vas a leer no es la biografía oficial que aparece en las revistas del corazón. Es el relato íntimo, crudo y profundamente humano de una mujer que tuvo que reconstruirse varias veces para seguir de pie. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo la vida de Giselle Blondet, es la vida de todas las mujeres que alguna vez se sintieron solas en medio de la multitud. Había una noche en particular que Giselle nunca olvidará. Fue una de esas noches de Miami en las que el calor parece meterse hasta dentro de los huesos, cuando el aire acondicionado no alcanza y el silencio de la casa se vuelve tan pesado que casi se puede tocar. Su hija Gabriela, que en ese momento apenas tenía 16 años, entró a la habitación de su madre sin tocar la puerta. Giselle estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada contra el cabecero, mirando una fotografía vieja en la que todavía aparecía junto al que había sido su tercer marido. No lloraba. Ya no quedaban lágrimas. Solo tenía esa expresión vacía que tienen las personas cuando el dolor es tan grande que ya ni siquiera duele. Gabriela se sentó a su lado y, sin decir nada al principio, tomó la mano de su madre. Entonces fue cuando sucedió. La adolescente, que siempre había sido fuerte, que había aprendido a sonreír para las cámaras desde que tenía memoria, rompió en un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Mami, yo me acuerdo de todo», dijo entre sollozos. «Me acuerdo cuando tenías que levantarte a las 4 de la mañana para ir a trabajar después de que él se fue. Me acuerdo cuando apagabas la luz del pasillo para que no viera que estabas llorando. Me acuerdo cuando me decías que todo estaba bien, aunque las cuentas no alcanzaban y la nevera estaba casi vacía. Yo era niña, pero no era tonta. Yo sabía que estabas sufriendo sola». Ese fue el momento en el que Giselle comprendió que el dolor más grande de su vida no había sido ninguno de los divorcios, ni las traiciones, ni las noches en las que sintió que se hundía. El dolor más grande fue darse cuenta de que su hija había cargado, en silencio, con una parte de esa cruz. Gabriela había visto cómo su madre se desmoronaba en privado mientras mantenía la fachada perfecta en público. Había visto cómo Giselle se levantaba cada mañana, se ponía el maquillaje como si fuera una armadura y salía a conducir programas en vivo con la sonrisa que todo el mundo conocía, mientras por dentro llevaba un corazón hecho pedazos. Durante años, Giselle había creído que estaba protegiendo a sus hijos al no mostrarles su dolor. Pensaba que ser fuerte significaba no llorar delante de ellos,
no hablar de las deudas, no mencionar al hombre que se había ido dejando solo una nota encima de la mesa de la cocina. Pero esa noche, cuando Gabriela lloró en sus brazos, entendió que los niños no necesitan que sus madres sean perfectas, necesitan que sean reales. Y ella, durante mucho tiempo, había elegido ser una versión de sí misma que no sangraba. El divorcio del que hablaba Gabriela había sido el tercero y, hasta ese momento, el más devastador. No porque el amor hubiera sido más grande que en las veces anteriores, sino porque esta vez Giselle se había jurado a sí misma que sería la definitiva. Había puesto toda su fe, toda su esperanza, todo lo que le quedaba de ilusión en esa relación. Había ignorado las señales, había callado las dudas, había cerrado los ojos ante las mentiras porque necesitaba creer que, después de tanto fracaso, por fin había encontrado a alguien que la elegiría todos los días. Pero no fue así. Cuando él se fue, no solo se llevó sus cosas, se llevó también la poca seguridad que le quedaba a Giselle en sí misma como mujer. De repente, se encontró con 40 y hay tantos años, 3 matrimonios fallidos a la espalda, 2 hijos que mantener y una carrera que, aunque exitosa, dependía de que ella siguiera siendo la mujer alegre que el público quería ver. Tuvo que aprender a hacer malabares con horarios imposibles, grabar hasta la madrugada, levantarse al amanecer para llevar a los niños al colegio, hacer las compras, pagar las cuentas, sonreír en las entrevistas, aunque por dentro quisiera gritar. Hubo meses en los que la luz se cortaba porque no había ley alcanzado a pagar el recibo. Hubo noches en las que cenaron arroz con huevo porque era lo único que quedaba en la despensa. Hubo mañanas en las que Giselle se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Pero nunca, ni una sola vez, permitió que sus hijos la vieran derrumbarse del todo. Se guardaba las lágrimas para la ducha, donde el agua se las llevaba. Se guardaba los gritos para el coche, con las ventanas subidas y la radio a todo volumen. Se guardaba el miedo para las 3 de la mañana, cuando el insomnio la atrapaba y los pensamientos oscuros llegaban sin invitación. Y aún así, cada día salía al aire en vivo, con el pelo perfecto y la voz firme, y hacía reír medio continente. Porque eso era lo que sabía hacer. Eso era lo único que no le podían quitar. El amor para Giselle Blondet siempre fue un terreno minado. Desde muy joven aprendió que enamorarse era fácil. Lo difícil era quedarse. Su primer matrimonio llegó cuando apenas tenía 20 años y todavía creía que el amor podía ser para siempre. Se casó enamorada, con vestido blanco y sueños grandes, pensando que había encontrado al hombre que la acompañaría toda la vida. Duró menos de lo que esperaba. Cuando llegó el divorcio, se juró que no volvería a cometer el mismo error. Pero el corazón tiene memoria corta y muchas ganas de volver a creer. El segundo matrimonio fue diferente, más maduro, más consciente, con una hija de por medio. Esta vez pensó que había aprendido la lección, que ahora sí sabía elegir, que ahora sí sabía lo que quería. Pero las grietas aparecieron más temprano de lo que imaginaba. Las discusiones que empezaron como susurros terminaron siendo gritos. Las promesas que se hicieron frente a un altar
se convirtieron en reproches en la sala de una casa que ya no se sentía hogar. Cuando llegó el segundo divorcio, Giselle ya no lloró tanto. Ya sabía cómo era el proceso. Ya conocía el vacío que dejaba a alguien que se iba. El tercero fue el que más dolió, porque fue el que más ilusión le hizo. Después de años de estar sola, de criar a sus hijos prácticamente sin ayuda, de enfocarse en su carrera y en sanar las heridas antiguas, apareció él. Un hombre que parecía entenderla, que la miraba como si realmente la viera. Alguien que le decía exactamente lo que ella necesitaba escuchar después de tanto tiempo sintiéndose invisible. Se casaron rápido, casi con miedo de que la felicidad se escapara si esperaban demasiado. Y por un tiempo, funcionó. Por un tiempo, Giselle volvió a creer que el amor podía ser bueno, que podía ser suave, que podía durar. Pero no duró. Cuando él se fue, Giselle tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó de buscar el amor en los demás y empezó a buscarlo dentro de sí misma. Entendió que había pasado demasiados años tratando de ser lo que los hombres querían que fuera. La esposa perfecta, la mujer que no molestaba, la que sonreía aunque estuviera rota por dentro. Y se cansó. Se cansó de mendigar cariño, de rogar atención, de conformarse con migajas. Empezó a decir que no, a poner límites, a elegir sus batallas, a proteger su paz por encima de cualquier relación. Dejó de contestar llamadas a medianoche de ex que querían volver solo para hablar. Dejó de justificar comportamientos que no merecían justificación. Dejó de sentirse culpable por priorizarse a sí misma y a sus hijos, y entonces, cuando menos lo esperaba, cuando ya no buscaba nada ni a nadie, apareció alguien diferente. No fue amor a primera vista, ni fuegos artificiales. Fue calma, fue respeto. Fue alguien que la vio tal como era, con todas sus cicatrices y todas sus batallas ganadas, y decidió quedarse. No porque necesitara algo de ella, sino porque quería estar ahí. No le pidió que cambiara. No le pidió que fuera menos. Le pidió que siguiera siendo exactamente quien era. Hoy, Giselle vive una relación que no necesita gritar para que se note que existe. No hay fotos todos los días en redes sociales ni declaraciones grandilocuentes. Hay tranquilidad. Hay confianza. Hay alguien que sabe que cuando ella llega cansada de grabar, lo único que necesita es silencio y un abrazo sin preguntas. Hay alguien que entiende que sus hijos siempre serán su prioridad y que nunca competirá con ellos por su atención. Y por primera vez en mucho tiempo, Giselle duerme tranquila, porque sabe que, pase lo que pase, ya no está sola. No porque tenga a alguien al lado, sino porque finalmente aprendió a estar consigo misma. Durante décadas, Giselle Blondet llevó una máscara que ni siquiera sus personas más cercanas lograban atravesar del todo. Sonreía en las entrevistas, hablaba de empoderamiento femenino, escribía libros sobre autoestima y sanación. Y mientras tanto guardaba un secreto que le quemaba por dentro cada vez que alguien le preguntaba, ¿qué es lo que más te ha dolido en la vida? Ella siempre respondía con algo genérico,
Algo que sonara profundo, pero que no revelara demasiado. Perder a mi padre, decía a veces. El divorcio, decía otras. Pero nunca decía la verdad completa. La verdad era que durante años, Giselle vivió con un diagnóstico que nunca hizo público. Depresión clínica severa, con episodios de ansiedad incapacitantes. Hubo un período, después del tercer divorcio, en el que apenas podía levantarse de la cama, en el que las mañanas eran una batalla contra sí misma, en el que había días en los que tenía que grabar 3 programas seguidos y llegaba al canal con el maquillaje ya corrido de tanto llorar en el carro, en el que tomaba pastillas para dormir porque el insomnio la estaba matando lentamente y otras para despertarse porque sin ellas no podía funcionar. Nadie lo sabía, ni sus productores más cercanos, ni sus compañeros de trabajo, ni siquiera su propia madre en algunos momentos. Porque en el mundo del espectáculo, especialmente en la televisión hispana de aquellos a admitir que estabas deprimida, era firmar tu propia sentencia de muerte profesional. Te tachaban de inestable, de problemática, de difícil. Y Giselle no podía permitírselo. Era madre soltera, era el sustento de su casa, era la imagen de varias marcas importantes. Era, ante los ojos del público, la mujer fuerte que había superado todo. Entonces se tragó el dolor. Se tragó los ataques de pánico en los baños del canal antes de salir al aire. Se tragó las ganas de gritar cuando alguien le decía, «Pero si tú lo tienes todo, ¿de qué te quejas?». Se tragó las noches en las que pensó, seriamente, que tal vez sus hijos estarían mejor sin ella. Fue su hija Gabriela, una vez más, quien la salvó. Una noche, cuando Giselle llevaba días sin apenas hablar, sin comer, sin salir de su habitación, Gabriela entró y la encontró sentada en el suelo del closet, rodeada de ropa, llorando sin hacer ruido. «Mami, esto no es normal», le dijo. «Tú no estás bien. Y no tienes que estarlo todo el tiempo. Pero no puedes seguir así». Fue la primera persona a la que Giselle le confesó toda la verdad. Que llevaba años en terapia a escondidas. Que tomaba medicación. Que había días en los que sentía que se estaba volviendo loca. Que tenía miedo de que alguien se enterara y la juzgara. Gabriela no la juzgó. Solo la abrazó y le dijo, «Ya no tienes que cargar esto sola». Poco a poco, con ayuda profesional y con el apoyo incondicional de sus hijos, Giselle empezó a sanar. Aprendió a hablar de su depresión sin vergüenza. Aprendió que pedir ayuda no era debilidad, sino el acto más valiente que había hecho nunca. Y aunque nunca lo hizo público en su momento, porque todavía no estaba lista, hoy puede contarlo sin que le tiemble la voz. Porque ese secreto que cargó durante tanto tiempo ya no pesa. Porque entendió que su historia no es solo de dolor, sino de supervivencia. Y porque sabe que, al contarla algún día, tal vez ayude a otra mujer que en este momento está sentada en la oscuridad, pensando que es la única que se siente así. Esa es la Giselle Blondet, que muy pocos conocen. La que luchó contra sus propios demonios mientras el mundo aplaudía su sonrisa. La que se levantó una y otra vez, aunque nadie vio cuántas veces se cayó. La que hoy puede mirar hacia atrás y decir, sin dudarlo, valió la pena cada lágrima.
porque la convirtió en la mujer que es ahora. La soledad de una madre soltera no es solo la ausencia de un hombre al lado de la cama. Es despertarse a las 3 de la mañana porque el niño tiene fiebre y no hay nadie más que ponga la mano en la frente para comprobar si está muy caliente. Es llegar al supermercado con 2 carritos, uno para la comida y otro para los niños, mientras calculas mentalmente si el sueldo de ese mes alcanzará para pagar la escuela privada y la luz al mismo tiempo. Es sentarte en la sala de emergencias pediátrica a las 11 de la noche, con el corazón en la garganta porque tu hija se cayó del columpio, y darte cuenta de que en la casilla de acompañante solo puedes escribir tu propio nombre. Giselle Blondet vivió esa soledad durante casi 15 años seguidos. Después del tercer divorcio, la casa que antes estaba llena de ruido de pareja, de discusiones y reconciliaciones, se quedó en silencio. Un silencio que retumbaba. Los fines de semana que antes eran para salir a cenar o al cine se convirtieron en maratones de películas infantiles en el sofá, con palomitas quemadas porque ella se había quedado dormida de puro cansancio. Las noches de Año Nuevo, que antes terminaban en fiestas elegantes, terminaban ahora viendo los fuegos artificiales desde el balcón, con sus hijos dormidos en sus brazos y una copa de champán que nunca llegaba a terminarse. Hubo un cumpleaños de Gabriela, cuando cumplía 12 años, que Giselle nunca olvidará. Había trabajado 18 horas seguidas porque el programa tenía especiales de fin de año y no podía faltar. Llegó a casa a las 2 de la madrugada con el pastel en una mano y las lágrimas contenidas en la otra. Encendió las velas sola en la cocina. Cantó el cumpleaños feliz en voz baja para no despertar a los niños y sopló por su que dormía en la habitación de al lado. Al día siguiente, Gabriela le preguntó por qué el pastel tenía una sola vela apagada de más. Giselle sonrió y dijo que había sido un error. Nunca le contó que esa vela la había soplado ella misma, pidiendo el deseo que su hija ya no podía pedir porque estaba dormida, que algún día tuvieran una vida más fácil. La soledad también llegaba disfrazada de miradas ajenas. En las reuniones del colegio, cuando las otras mamás hablaban de sus maridos que viajaban por trabajo o que habían ido a buscar a los niños, Giselle sonreía y cambiaba de tema. En las cenas familiares, cuando sus tías le preguntaban «¿Y tú cuándo te vas a casar de nuevo?», ella respondía con una broma y se iba al baño a respirar profundo para que no le temblara la voz. En los eventos de la televisión, cuando la presentaban como la bella Giselle Blondet, madre soltera y triunfadora, sentía que el madre soltera sonaba como una etiqueta de lástima que no podía quitarse nunca. Y luego estaban las noches realmente oscuras. Las noches en las que los niños ya estaban dormidos y la casa quedaba en completa quietud. Giselle se sentaba en la cocina con una taza de té que se enfriaba sin que ella la probara, mirando el teléfono que nunca sonaba. Pensaba en llamar a alguna amiga, pero a las 11 de la noche, para decir que tenía miedo de que sus hijos crecieran y se fueran y ella se quedara completamente sola. Que a veces se sentía tan invisible que tenía ganas de gritar en medio de la calle solo para que alguien la mirara de verdad.
Hubo una vez que se enfermó de gripe tan fuerte que apenas podía levantarse de la cama. Los niños eran todavía pequeños. Llamó a su madre desde Puerto Rico, pero estaba lejos. Llamó a sus hermanas, pero tenían sus propias vidas. Al final, se arrastró hasta la cocina, preparó sopa de sobre para los niños, les puso dibujos animados y volvió a acostarse. Esa noche lloró hasta quedarse sin voz, no por la fiebre, sino porque entendió que no tenía red de seguridad, que si ella caía, toda la estructura se derrumbaba. Pero en medio de esa soledad inmensa, Giselle también descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Aprendió a cambiar bombillos, a armar muebles de IKEA sola, a negociar con los mecánicos para que no la engañaran, a ser papá y mamá al mismo tiempo. Aprendió a celebrar las pequeñas victorias, cuando logró pagar la matrícula completa sin pedir prestado, cuando llevó a sus hijos a Disney con el dinero que había ahorrado durante 2 años, cuando vio a Gabriela graduarse de la secundaria con honores y pensó, lo hicimos solos tú y yo. La soledad nunca desapareció del todo. Todavía hay días en los que siente ese vacío en el pecho cuando ve parejas paseando de la mano por Lincoln Road. Pero aprendió a vivir con ella. Aprendió a llenar los espacios vacíos con amor propio, con la risa de sus hijos, con proyectos nuevos, con viajes que se regalaba a ella misma. Y sobre todo, aprendió que estar sola no es lo mismo que estar vacía, que una mujer puede ser un universo completo, aunque no tenga a nadie que le diga, ya llegué al final del día. El maquillaje de televisión es grueso por una razón. Cubre ojeras, cubre granitos, cubre lágrimas. Giselle Blondet llegó a dominar el arte de llorar sin que se notara. Sabía exactamente cuántas lágrimas podía dejar caer antes de que el rímel empezara a correr. Sabía cómo respirar para que no se le quebrara la voz en pleno vivo. Sabía cómo sonreía una broma 2 segundos después de haber estado a punto de derrumbarse. Hubo un programa en especial en el año 2012 que casi nadie sabe lo que costó salir al aire. Era el Día de las Madres. El tema era mujeres que lo han perdido todo y lo han vuelto a construir. Giselle estaba sentada en el sillón principal, con su vestido rojo impecable y el pelo perfecto, escuchando el testimonio de una invitada que había perdido a su hijo en un accidente. Cuando la mujer terminó de hablar, el estudio entero estaba en silencio. Giselle tenía que tomar la palabra. Abrió la boca y, por un segundo, no salió nada. En su mente apareció la imagen de sus propios hijos, de lo que sería su vida si un día les pasara algo. Sintió que el corazón se le subía a la garganta. El director en la cabina empezó a hacer señas desesperadas. El público esperaba. Las cámaras estaban encendidas. Giselle tragó saliva. Sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante años y dijo, «¡Qué testimonio tan poderoso! ¡Qué ejemplo de fortaleza!». Su voz no tembló. Nadie notó nada. Pero en cuanto cortaron a comerciales, se levantó del sillón, caminó rápido hasta su camerino, cerró la puerta y se derrumbó. Lloró tanto que el maquillador tuvo que volver a empezar desde cero. Ese fue solo uno de cientos de momentos.
Hubo días en los que llegaba al canal después de discutir por teléfono con algún ex que no quería pasar la pensión. Hubo días en los que había dormido 3 horas porque su hijo tenía asma y pasó la noche con el nebulizador. Hubo días en los que simplemente no podía más y aún así tenía que entrevistar a artistas que llegaban tarde, que se quejaban del café, que no entendían que para ella ese programa era el sustento de su familia. El público solo veía la versión brillante. La Giselle que bailaba salsa con los invitados, que se reía con las ocurrencias de los comediantes, que hacía llorar a las concursantes con sus palabras de aliento. Nadie veía que muchas veces esas palabras de aliento eran las mismas que ella se repetía en el espejo antes de salir de casa. Tú puedes, tú tienes que poder. Tus hijos dependen de ti. Los compañeros de trabajo tampoco lo veían todo. Pensaban que era fuerte porque nunca se quejaba, que era profesional porque nunca llegaba tarde aunque tuviera que dejar a los niños en 3 escuelas diferentes antes de las 7 de la mañana, que era alegre porque siempre tenía una broma lista. Pero había noches después de grabar en las que se quedaba sola en el estudio vacío, sentada en el escenario todavía iluminado, y lloraba hasta que no quedaba nada. Un día, una productora joven la encontró así. Eran las 11 de la noche. Todos se habían ido. Giselle estaba sentada en el suelo del set, con el micrófono todavía en la mano, llorando en silencio. La muchacha se acercó despacio y le preguntó si estaba bien. Giselle levantó la vista, con los ojos rojos y la cara sin una gota de maquillaje, y dijo algo que nunca olvidara. A veces me canso de ser fuerte. A veces solo quiero que alguien me pregunte cómo estoy de verdad y se quede a escuchar la respuesta. Esa noche marcó un antes y un después. Empezó a dejar que algunas personas entraran. Empezó a decir, hoy no puedo, cuando realmente no podía. Empezó a pedir ayuda, aunque le costara la vida. Y poco a poco las lágrimas detrás de la sonrisa fueron siendo menos. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no tenía que cargarlo sola. En la televisión hispana, ser mujer divorciada 3 veces es casi un pecado capital. Ser madre soltera que además luce escote y habla sin filtro es directamente una provocación. Giselle Blondet lo fue todo eso y más. Y cada vez que abría la boca, había alguien listo para recordarle que una mujer como ella no debería decir ciertas cosas, ni vestir de cierta manera, ni tener opiniones tan fuertes. Cuando empezó a hablar abiertamente sobre sexo en su programa, las cartas de los televidentes llegaban por cajas. Unas la felicitaban, otras la insultaban. ¿Quién te crees que eres para hablar de estas cosas siendo madre?, le escribían. Las mujeres decentes no dicen eso en televisión. En las redes sociales la llamaban de todo. Fácil, desesperada, mala influencia para las jovencitas. Hasta hubo un pastor evangélico que dedicó un sermón entero a criticarla, diciendo que estaba corrompiendo a la juventud latina. Giselle leyó cada mensaje, cada comentario, cada artículo que la destrozaba. Y en lugar de callarse, decidió hablar más alto. Empezó a usar su plataforma para decir lo que ninguna otra presentadora se atrevía: que una mujer puede ser madre y seguir siendo deseada,
que puede divorciarse 3 veces y no por eso ser un fracaso, que puede tener 50 años y seguir usando bikini sin pedir permiso, que puede hablar de placer femenino sin que eso la convierta en una cualquiera. Hubo un momento icónico en el que una invitada conservadora le dijo en pleno programa: «Yo creo que una mujer que ha estado casada tantas veces debería ser más discreta». El estudio se quedó en silencio. Giselle sonrió, respiró profundo y respondió: «Yo creo que una mujer que ha estado casada 3 veces ha aprendido más sobre la vida que muchas que llevan 30 años con el mismo hombre infeliz. Yo no soy discreta porque no tengo nada que esconder. Mis errores son míos, mis hijos son míos, mi felicidad es mía. Y nadie, ni usted ni nadie, tiene derecho a decirme cómo debo vivirla». El video se hizo viral. Las mujeres la paraban en la calle para abrazarla y darle las gracias. Las mismas que antes la criticaban empezaron a escribirle en privado: «Yo también me divorcié y me sentía una mierda hasta que te escuché». De repente, Giselle dejó de ser la presentadora divorciada para convertirse en la voz de miles de mujeres que nunca habían tenido quien hablara por ellas. Pero el precio fue alto. Perdió contratos publicitarios con marcas familiares que no querían asociarse con alguien polémico. Perdió invitaciones a programas más conservadores. Perdió supuestos amigos que le decían: «Baja el tono, Giselle, te estás pasando». Y cada vez que eso pasaba, ella se repetía lo mismo: «Prefiero perder todo antes que perder mi voz». Con los años, la sociedad cambió. O quizá fue ella quien ayudó a cambiarla. Hoy, cuando una presentadora joven habla abiertamente sobre su divorcio o su sexualidad, Giselle sonríe desde su casa y piensa que valió la pena cada piedra que le tiraron, porque esas piedras construyeron el camino que ahora caminan otras. El proceso de encontrarse a sí misma no empezó con velas aromáticas ni retiros espirituales en Bali. Empezó una mañana cualquiera en la que Giselle se miró al espejo y no reconoció a la mujer que tenía delante. Tenía 48 años, el pelo teñido para cubrir las canas, arrugas que ningún botox podía disimular del todo, y una expresión de cansancio que ya no podía maquillar. Se preguntó: ¿quién soy yo cuando no estoy siendo madre? ¿Quién soy cuando no estoy siendo presentadora? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? La respuesta fue aterradora. No lo sabía. Entonces tomó la decisión más valiente de su vida: parar. Dejó de aceptar todos los proyectos que le ofrecían. Canceló contratos millonarios. Se alejó de las cámaras durante casi 2 años. Se fue a vivir a una casa más pequeña en las afueras de Miami, con jardín y silencio. Empezó terapia 3 veces por semana. Empezó a escribir en un cuaderno todo lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Empezó a llorar sin culpa y a reír sin medida. Se apuntó a clases de pintura aunque era pésima. Viajó sola a España y caminó el camino de Santiago con una mochila y los pies llenos de ampollas. Se sentó en cafés de París a leer libros enteros sin que nadie la interrumpiera. Se enamoró de nuevo, pero esta vez de sí misma. Descubrió que le gustaba el silencio, que le gustaba cocinar para uno,
que le gustaba despertarse sin alarma y decidir ese día no hacer nada. Volvió a la televisión cuando ella quiso, no cuando le rogaron. Volvió con el pelo gris que ya no se teñía, con arrugas que ya no disimulaba, con una voz más calma y una mirada más limpia. Y el público la recibió como nunca, porque ya no era la Giselle que fingía ser perfecta. Era la Giselle que había sobrevivido a sí misma. Hoy, cuando le preguntan qué es lo más orgulloso que ha hecho en la vida, no habla de premios ni de ratings. Habla de esa mañana en la que decidió salvarse. De esa mañana en la que entendió que sanar no es borrar las cicatrices, sino aprender a quererlas. De esa mañana en la que, por primera vez en 50 años, se miró al espejo y pensó: «Hola, soy Giselle». Y por fin